recordando la masacre de Mapiripán, en julio del año de 1997, estamos hablando de 28 años, paramilitares viajaron desde Urabá hasta San José del Guaviare, mandados por Carlos Castaño, para cometer la masacre de Mapiripán. Según la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los paramilitares tomaron el aeropuerto de San José del Guaviare, se subieron a camiones que pasaron frente a la sede del batallón, los saludaron, adiós, adiós, paraquitos, sí, soldaditos, chao, adiós. Se saluda porque se aman. Y bajaron por el río hasta el pueblo donde durante 5 días, en una danza de la muerte, torturaron, descuartizaron y desaparecieron a campesinos de la región. Seguramente la excusa que tenían y que siempre tienen ellos es que no, que eran guerrilleros. ¿Qué hace un campesino, Mariana, en su finca o en su pueblo cuando llegan 30 manes armados hasta los dientes? Las chinas les toca esconderse porque se las arrebatan, las mujeres, los niños, esconderlos porque se los llevan. Los reclutan. Y esos manes no saben si son guerreros o no, y si son el ELN no les importa un rabo, la FARC, son la misma joda, o los paracos, para ellos es igual. Gravísimo. Y entonces son señalados porque le mataron gallina, amenazados a que les hicieran el sancocho, y le hacen el sancocho porque si no es la vida, y luego llegan y les dicen ustedes son guerrilleros o son paramilitares. En el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hace 20 años por la masacre de Mapiripán y señaló que miembros del ejército facilitaron por acción u omisión la entrada y tránsito de las AUC pese a tener control militar de la zona. Ese es el mismo mapa de hoy en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. Peor todavía. Peor todavía. Esto se mimetizó. No era que el batallón no supiera lo que pasaba, claro que lo sabía. Es que cuando se pusieron de moda los famosos derechos humanos en Colombia, Mariana, de moda, ¿no? De moda se pusieron en Colombia. Nadie respetaba los derechos humanos en Colombia, entonces se pusieron de moda. Y el derecho internacional humanitario. Entonces los militares, para que no los llevaran a la Procuraduría y demás IAS, dijeron a los paracos, venga, no, venga papá, hágale, ¿qué necesita? Armas, tome, balas, aquí hay, tome, agua, tome. Lo que carros, se los prestamos, camiones, lo que quieran ustedes, y vayan ustedes, maten, violen todo derecho internacional humanitario y humanitario, que nosotros estamos aquí sanos y no somos nosotros, son ustedes. En esa lógica se desarrolló esto. No era que el batallón no supiera lo que pasaba, entonces sí sabían, sino que miraban los camiones y solo les decían chao, chao. Repleto de paramilitares. Y como cosa curiosa, Mariana, venían muchos muchachos negros, grandotes, cordobeses, que no habían matado ni una gallina en sus pueblos. Allá no había violencia. Increíble, ¿no? Increíble, claro. En Córdoba no había violencia. Esos manes eran labriegos, les gustaba el porro, pero no la marihuana, sino, bueno, algunos. No, bailar, el porrito y el sancochito y la vida sabanera, apacible. No era violenta la zona y estos tipos resultaron siendo más violentos que todo el mundo. Yo conocí a muchos de esos manes de 1,85, 1,90 de estatura, negros, cordobeses, a órdenes de Carlos Castaño y de toda su forajida y apapachados por Álvaro Uribe Vélez, todos. Por eso es que Álvaro Uribe Vélez es responsable de toda esta vaina. Es que detrás de todo esto está el nombre de Álvaro Uribe Vélez y de toda su cohorte. Hablando en términos académicos, la cohorte. Bueno, entonces, ¿qué pasó con los campesinos jóvenes? Pues años después empieza a aparecer de nuevo el nombre de Joaquín Pérez, que es este batallón del que venimos hablando. París. Esta vez, París, que esta vez
es señalado de ser ejecutor de falsos positivos, ¿no? Uno de los capítulos más oscuros en la historia del país, y tal como reseñan artículos de El Espectador y Colombia Más 20 y varias sentencias de condenas oficiales y a soldados de este batallón, pues han sido incriminados estos militares por el asesinato de campesinos y jóvenes que fueron engañados para ser llevados a Guaviare y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Lo mismo que pasó aquí en Soacha, lo mismo que pasó en Ocaña, también se repitió en Guaviare de manos de pues los militares del Joaquín París. En un caso que documentaron, pues también los medios y los jueces detallan cómo las víctimas fueron citadas con promesas de trabajo ejecutadas y luego maquilladas con armas para inflar los resultados de los combates. Digamos que fue el guión, el libreto clásico que se manejó durante los falsos positivos, durante esta estrategia de los falsos positivos, en donde había una presión por bajas, unas recompensas si mostraban resultados, ascensos y una cadena de mando que premiaba los números y cerraba los ojos ante el origen de los cadáveres de estos campesinos y jóvenes. Mariana, esta realidad es la que ignora. Bueno, es que él es ignorante realmente. Polo Polo. Miguel Polo Polo. Esto fue lo que ignoró Polo Polo, ¿no? Le parecía que esas botas allá era una payasada de las señoras en la Plaza de Bolívar, allá en el Congreso de la República. O sea, no tienen ni la más mínima idea ese señor de lo que pasa en este país. Vamos a este corte de comerciales y ya volvemos. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Las niñas NUCAC, la guerra sobre el cuerpo de las más vulnerables. La última etapa del prontuario del Joaquín París, tenebroso, Joaquín París, es todavía más brutal. Violencia sexual contra las niñas indígenas NUCAC. En el año 2020, Infoamazonía y el periódico El Espectador, que por cierto, esa cosa que usted acaba de nombrar, Mariana, Colombia Más 20, es una cosa maravillosa que desarrolla el periódico El Espectador. Ajá, sí, una sección que tienen. Sí. Lo financian, creo que algunas entidades internacionales, ONGs, pero muy buen trabajo, maravilloso. Lo fundó Gloria Castrillón, ¿no? Sí, muy buen trabajo. Excelente trabajo. Lo mejor que tiene hoy El Espectador es eso. Bueno, y otros respetados colegas que por supuesto trabajan ahí, pero poco a poco se ha venido desdibujando El Espectador, hay que decirlo. En 2020, Infoamazonía y El Espectador narraron el caso de la niña NUCAC de 15 años que habría sido abusada durante 6 días por militares dentro de las instalaciones del batallón San José del Guaviare. El reportaje firmado por Diana Durán cuenta cómo la menor fue retenida y sometida a agresiones sexuales por soldados que aprovechaban el aislamiento de la comunidad y de todo, del Estado colombiano, de todo. Allá los soldados viven en marihuana, ¿sabía usted eso? Me imagino. Les mandan la droga en el menaje para tenerlos allá anestesiados. Ese caso no fue aislado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Organización Nacional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recogieron denuncias de otros abusos sexuales de militares contra niñas indígenas en Guaviare y otros departamentos, lo que desató una ola de indignación nacional. ¿Será que hubo ola de indignación nacional? Yo no creo mucho. Eso pasa Como las olas, ¿no? Pasan. Eso pasa en Suecia. Allá sí se levanta todo el mundo. Acá, una china violada, una más. ¿Para qué muestra los calzones? Dirán. Las indígenas, ¿para qué son indígenas? Así de miserable es esto.
La Comisión de Justicia y Paz y redes de ONGs hablaron incluso de una pandemia de violencia sexual por agentes estatales. Y recuerdo por allá, es que estoy unos gringos, una muchacha en la costa, creo que en Cartagena. Ay, no, pero como eran gringos, sáquenlos rápidos y déjenlos sanos. Y si hay perico, no hay nada. O sea, como pasó con 1 kilo de perico que le encontraron a la mujer de un man que trabajaba aquí en la embajada americana, o era de la DEA o de la CIA, y se la llevaron y no pasó nada. Ay, sí, no pasó nada. Nada. Nunca se supo más de ese caso. En zonas rurales, señalando entre otros a militares de brigadas de selva de la 4ª División. Cuando uno junta Mapiripán, los falsos positivos y la violencia sexual contra las niñas Nucac, lo que aparece no es un par de manzanas podridas. No, eso no son manzanas podridas, no. Es todo el huerto. El retrato de una unidad y una brigada con patrones de comportamiento violento y desprecio por la sociedad civil. Putumayo y Amazonía. Mariana. Volvemos al tema de la 6ª división, ¿no? Recordemos que venimos hablando de la 4ª y 6ª división que están presentes en estos territorios, y allí, pues tú venías mencionando la 4ª división, vamos de nuevo a la 6ª, donde el panorama no es que mejore mucho, y es que un informe de la asociación Minga, que digamos que fue citado por El Espectador y medios regionales, sostiene y reporta que entre 2002 y 2008, estos son gobiernos de Álvaro Uribe, se registraron al menos 191 ejecuciones extrajudiciales en Putumayo, 188 se atribuyen a unidades de la 6ª división del Ejército, y en 2007 puntualmente el 70% de los homicidios registrados en el departamento habrían sido falsos positivos. De hecho, frente a este panorama, la Comisión de la Verdad describió que la Amazonía y el sur del país es una combinación del Plan Colombia, la presencia de las guerrillas y la expansión paramilitar, lo que terminó llevando a una militarización intensa y en muchos casos a violencias estatales contra campesinos e indígenas, bajo este discurso de que es la lucha contra el narcotráfico, el mismo discurso que escuchamos hoy de parte del ejército, ¿no? Y en 2025, mientras la 6ª división y la Armada muestran muchas cifras de laboratorios destruidos y avances y progresos, pues el País de España, el periódico El País de España, ha documentado que los comandos de la frontera controlan el narcotráfico desde la orilla peruana del río Putumayo a metros pues de la Fuerza Naval de la Amazonía, e imponen sus propias leyes en zonas como el Parque La Palla, y esto implica horarios, castigos, impuestos sobre la coca y la madera. Es una fotografía realmente cruel sobre lo que pasa en estas regiones del país, y que históricamente pues las unidades de la 6ª división fueron señaladas como autoras de falsos positivos, y hoy, pese a los despliegues que hay en el territorio, no logran romper el poder territorial de los grupos armados. Son escaramuzas chimbas, realmente, donde sí se mueren muchachos que están en la guerrilla, jóvenes. Recordemos que el analista, el investigador, serio investigador, que sí lo es, serio investigador, Ariel Ávila, habla de que hoy los guerrilleros están entre los 14 y los 22 años, la tropa. Muchachos, imagínense, niños. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De la
las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor? ¿Será amable?